Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de conferencias del Sexto Congreso de Ciencia Forense. Les doy la bienvenida y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes presentando al doctor Rubén Zamora Alvarado. Eh, el Congreso de Ciencia Forense, como ustedes saben, ha nacido con la licenciatura en Ciencia Forense y ha crecido y ha evolucionado de la mano de nuestra licenciatura. Y siempre hemos procurado que este espacio sea un espacio de discusión académica, sí, pero en donde converjan los estudiantes, los académicos y las personas profesionistas que están actualmente ejerciendo en las diferentes áreas en donde puede intervenir la ciencia forense, y tratando de destacar siempre la multidisciplina y la transdisciplina, y qué mejor tema para destacar esto que el ambiente. Es por eso que tenemos aquí al doctor el día de hoy, de quien me voy a permitir leer su semblanza para que pueda iniciar su plática. El doctor Zamora es egresado en la carrera de químico farmacéutico biólogo por la UNAM Xochimilco y posee un doctorado en ciencias por la Facultad de Medicina UNAM. El doctor Zamora cuenta con experiencia tanto en el área industrial como en la academia. Actualmente es profesor de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de genómica y proteómica de la Universidad Anáhuac Campus Norte y director de los laboratorios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las principales líneas de su dirección están enfocadas a la evaluación de matrices ambientales como suelos, aire y biota, así como determinación de contaminantes como metales pesados, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles, aniones y cationes, organismos genéticamente modificados, gases criterio, etc. Estos son algunos de los parámetros a evaluar para responder ante las adversidades climáticas que afectan al país y responder a los compromisos internacionales en relación al cambio climático. Congreso, la verdad es que entre parte emocionado y digo, bueno, ¿qué les voy a platicar? Es este contexto entre las ciencias forenses y las ciencias ambientales, ¿no? Que si lo vemos, no estamos tan alejados unas de otras. Y pasa lo siguiente. Les voy a platicar primero de dónde vengo, el Instituto Nacional de Ecología. No sé si la mayoría lo conoce. Quiero suponer que no. Creo que muy pocos realmente saben lo que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y eso porque es un instituto relativamente nuevo, tenemos cerca de 10 años. Bueno, este sería nuestro 11º año. Eh, entonces, me gustaría iniciar esta plática presentándoles qué es el INEC. Bueno, el Instituto Nacional de Ecología es perteneciente a la Semarnat, es el brazo técnico que le permite a la institución poder dar respuestas a toda la problemática ambiental. El instituto fue creado con la finalidad de tener una serie de laboratorios para poder responder a diversas necesidades en la nación. Cumplimos ya 11 años y estamos principalmente enfocados a realizar evaluaciones de estudios ambientales enfocados a suelo, a aire y a biota. No manejamos nosotros agua porque precisamente la Semarnat tiene otro brazo técnico encargado de esa matriz, que sería Conagua, y el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Por lo tanto, solamente nosotros manejamos esas tres matrices. Y digo solamente porque la verdad es que es muchísimo trabajo lo que se hace en el instituto, y ahorita vamos a platicarles un poco de todo lo que hacemos y cómo podemos estar vinculados a las ciencias forenses y las ciencias ambientales. Bueno, ¿qué hace el INEC? Bueno, apoyamos con información técnica, ¿sí? Principalmente para poder generar política pública y poder responder ante las necesidades que aquejan al país. Si bien es cierto, se ha puesto muy de moda las ciencias ambientales. Creo que todo el mundo sabemos de qué hablamos cuando hablamos de complejidad del cambio climático,
extinción de fauna, de flora, el calentamiento global, etcétera. Todo esto esperaríamos nosotros responder precisamente con una serie de estudios, obviamente aplicando el método científico, y que esto pudiera dar respuesta para poder generar política, para poder generar cambios ante las instituciones y que impacten a las poblaciones. Bueno, ¿qué importancia tiene el INEC en todo esto? Pues la verdad es que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos los estudios que van a permitir generar la información y entonces poder realizarse las tomas de decisiones, que obviamente esto viene ya en un ámbito político. Sumamente importante, ¿por qué? Porque tenemos una presión social y tenemos una presión internacional de lo que tenemos que estar cumpliendo como nación para poder mitigar precisamente toda esta problemática ambiental que nos aqueja. Creo que en este último año nos hemos dado todos cuenta de los incrementos de temperatura, creo que todos hemos tenido exceso de calor, hemos sentido los estragos de las altas temperaturas en el norte del país, hemos sentido los estragos también de las zonas inundadas por lluvias atípicas, y bueno, todo eso es reflejo de un calentamiento global, que viene una discusión bien interesante, ¿no? Porque hay gente que dice, no existe el cambio climático, eso es mercadotecnia. No, la verdad es que sí hay evidencia científica en la que estamos observando el incremento de temperatura, y sabemos que ese incremento de temperatura forzosamente tiene impacto en los ecosistemas. Entonces, eso vulnera también a las comunidades, ¿sí? Y cuando me refiero a comunidades, me refiero tanto a la humana como a la fauna y a la biota en general. Entonces, como les comentaba, el instituto se enfoca a realizar diferentes estudios en 3 tipos de matrices. Sería suelo, aire y biota. Y para cada una de ellas nosotros realizamos diferentes estudios. Hacemos evaluaciones de características de suelo, hacemos evaluaciones de metales, hacemos evaluaciones de aniones cationes, hacemos agentes criterio, evaluamos comunidades, por ejemplo, de artrópodos, porque todos estos son indicadores biológicos sumamente importantes. Nosotros podemos saber que un hábitat se encuentra en buen estado o está vulnerado precisamente por la presencia de ciertos organismos, y esos organismos nos indican o son conocidos como indicadores biológicos. Dentro de las técnicas que realizamos en el instituto, nada más les voy a comentar muy a grosso modo qué es lo que hacemos. Hacemos evaluaciones de compuestos orgánicos volátiles, hacemos hidrocarburos aromáticos policíclicos, evaluación de pesticidas tanto organoclorados como fosfoclorados, hacemos aniones cationes, compuestos BTX, monitoreo de partículas PM2.5, PM10, hacemos evaluación de metales y metaloides, monitoreo de ozono y contaminantes criterio. También realizamos identificación de organismos genéticamente modificados, particularmente para maíz, para soya y para algodón. También tenemos identificación de maderas. Esto es un nuevo proyecto que se está lanzando apenas en el instituto, y esto es en colaboración con el Servicio Forestal de Estados Unidos. Ahorita vamos a platicar un poquito de esta nueva puerta que se le abre al instituto y que a la larga creo que podríamos tener una vinculación muy interesante con ciencias forestales. Otra cantidad de ensayos que son importantes para poder dar respuesta a las necesidades que van aquejando al país. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo nosotros intervenimos ante una necesidad de un cambio climático. Bueno, principalmente todo esto proviene de una denuncia ciudadana o de alguna organización que está enfocada a evaluar daños y nos solicitan a nosotros los estudios. ¿Qué es lo que hacemos una vez que se genera esta solicitud? Bueno, evaluamos técnicamente, bibliográficamente, qué es lo que está sucediendo. Posteriormente se hace una preparación de campaña para poder saber qué es lo que vamos a evaluar en el sitio, dependiendo cuál es la necesidad. Y ahorita vamos a ver los diferentes tipos de necesidades que hay en el país. Y después se ejecuta esa campaña, donde vamos a hacer algo que hacen ustedes muy parecido. Ustedes ya van a campo y entonces necesitan generar mediante método científico la captación de evidencia que les pueda brindar respuestas por un análisis. Hacemos exactamente lo mismo nosotros. Nosotros, una vez que estamos en campo, que estamos en territorio, como se dice coloquialmente en el instituto, recopilamos toda la evidencia que nos pueda ser útil para poder responder ante la pregunta o ante la necesidad que se requiere en el momento. Bueno, algunas de las aportaciones o de las participaciones que ha tenido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático están relacionadas precisamente a estos impactos climáticos. Una de ellas sería la evaluación
¿Cuál sería el impacto que tienen las zonas mineras a cielo abierto en las comunidades o en las poblaciones? Y esto es bien interesante. Hace un par de años resulta que el gremio minero dice que existe la minería sustentable. Y dices, ¿de dónde puede ser sustentable la minería, no? Pero bueno, la finalidad de todo esto es de que la minería quiere seguir explotando nuestro territorio. México, recordemos que es un país rico en minerales y tenemos muchas concesiones mineras, las cuales a partir de este sexenio se bloquearon y ya no hay ninguna concesión otorgada para explotación de ningún tipo de mina. Lo que se está buscando es tratar de cerrar estas minas porque el impacto que tiene ante la población y el ecosistema son muy altos. Es muy caro ecosistémicamente mantener una mina. Por lo tanto, nosotros buscamos generar procesos de remediación para aquellas que ya están en proceso de cierre, para restablecer las condiciones ideales en la zona. Obviamente es muy complicado. ¿Por qué? Porque en el proceso de extracción de metales se requiere una serie de componentes que son altamente tóxicos, tanto para los suelos como para la biota, como para la población. Recordemos que siempre a un lado de una zona minera existe una comunidad que normalmente es la que está trabajando en la minera y nos damos cuenta que esa población comienza a tener una gran cantidad de afectaciones. Las principales denuncias precisamente para abordar estos temas mineros es porque la población ha empezado a presentar problemas de salud, ¿sí? Cáncer, irritaciones, problemas respiratorios, problemas renales, etcétera. Obviamente, cuando nosotros llegamos, nosotros no tenemos ninguna atribución para evaluar salud humana, pero la ventaja de ser un instituto federal es que podemos tener la vinculación con otras entidades y entonces vamos hermanados para poder atender a todas estas necesidades. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos colaboraciones con salud, tenemos colaboraciones con CENER, tenemos colaboraciones con energía, tenemos colaboraciones con el IMTA, con agua, y todo esto entonces nos permite generar un dictamen ambiental robusto para poder atacar o poder dar respuesta a la inquietud y a la necesidad de la comunidad que nos está solicitando nuestra presencia. Entonces, tenemos dos casos bien interesantes en la actualidad sobre mineras. No sé si han escuchado el derrame del río Sonora. En el 2014 se generó un gran derrame en el norte. Este derrame se vertió la presa de Jales, se desbordó y contaminó el río como tal. Y sobre el lecho del río se encuentran muchas comunidades, las cuales obviamente viven en una zona donde el agua es una carencia. Su única fuente sería este río. ¿Qué pasa ahora al estar contaminado? Están expuestos ellos a una gran cantidad de contaminantes, como cuáles: arsénico, mercurio, aluminio, vamos, una serie de elementos que en presencia constante o crónica va a generar una patología. Y lo hemos estado viendo. Después de 14 años, la población ya comienza a presentar problemas de salud importantes. Como primera acción en ese momento, estamos hablando de 2014, la empresa México, que es la encargada de esa minera, quien es la que tiene la concesión, prometió generar un proceso o un proyecto de remediación. Bueno, pues hasta ahí todo parecería maravilloso, ¿no? Ok, la empresa se hace responsable del impacto que ha generado, del daño que está sucediendo por el derrame, y entonces la empresa estaría buscando generar las condiciones para poder restablecer el ambiente y la salud de la población. Pues resulta que después de tantos años, estamos hablando casi 14 años, bueno, 12 años, no se realizó ese proceso de remediación. Resulta que el año pasado nos solicitan a nosotros que fuésemos a Sonora a evaluar precisamente el estado ambiental del río Sonora. Y nuestra sorpresa fue mucha. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que está igual de contaminada. Tenemos altos índices de elementos que son tóxicos para la población y que están siendo afectados directamente. ¿Qué es lo que sucedió? Que la empresa dice, nosotros ya hicimos la remediación, están nuestros dictámenes, tenemos una empresa que está pagada por ellos, obviamente, que demuestra que se ha remediado y que no hay ningún agente contaminante. Y cuando vamos toda la batería federal para evaluar precisamente agua, suelo, biota y población, nos damos cuenta que está impactada con grandes problemas de salud, tanto humanas como ambientales. Entonces, ¿qué sucede? Que no se realizó la remediación como bien presume la empresa. ¿Y qué sucede con todo esto? Es algo muy parecido a lo que ustedes hacen en su carrera o lo que van a hacer a futuro, ser investigadores.
necesitan buscar todos los elementos para poder precisamente responder a una necesidad, ¿sí? Necesitan ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos nosotros, en nuestro caso en particular, enfrentando con una gran empresa, es Grupo México, ¿sí? Es una empresa de las, pues por no decir si la más fuerte, sí de las más importantes en territorio, ¿sí? En nuestro país, con un gran capital. Entonces, todo lo que nosotros hagamos es sumamente delicado para poder tener referencia de lo que estamos demostrando, de que sí está contaminado, que sigue persistiendo estos patrones de contaminantes, siguen vigentes en la zona. Otro sitio importante es Mazapil, en Zacatecas. Es una mina, si se dan cuenta en esa fotografía, es una mina a cielo abierto. Es increíble ver que es 1 kilómetro de profundidad lo que tiene esta mina, y es una mina de oro y de plata. El problema de todo esto, no sé si alcanzan a ver un poco de los vapores que se encuentran del lado izquierdo, no, del lado derecho de la mina. Tenemos una comunidad muy cercana, está escasamente a 2 kilómetros de la zona minera. Y esa zona minera entonces está afectando a toda la población. La queja principal de la comunidad cuando se acerca a nosotros es porque sus casas empiezan a tener agrietamientos. ¿Por qué? Por las explosiones que realiza la mina. Sumado a ello, dice que todos los días tienen una nube de humo o una nube de polvo que ensucia absolutamente todo. No pueden tener agua limpia porque se contamina directamente con los polvos. ¿Y qué es lo que tenemos de polvos? Principalmente metales pesados. Entonces, imagínense vivir ustedes ahí 10, 15, 20 años y tener exposición todo el tiempo de estos componentes. Sin lugar a duda van a tener afectaciones en salud. Entonces, la calidad de vida se merma. Entonces, ¿dónde hablamos de una minería sustentable? No hay, la verdad. Entonces hay que ser realistas. Lo que se está buscando actualmente es un cambio en las condiciones de todas estas comunidades que están aún están cercanas a las zonas mineras, y algo todavía más ambicioso, y eso ha sido la ley minera. No sé si han escuchado algo acerca de la ley minera, que ha sido una discusión sumamente férrea entre lo que debe ser y lo que hay actualmente. En su momento la ley minera fue generada por los propios mineros. Entonces, imagínense, ellos mismos hicieron su propia ley. ¿Cómo creen que pudo haber sido esa ley? Sumamente laxa. Ahora que nosotros estamos en la mesa y entonces estamos discutiendo y pedimos que se evalúen ciertas condiciones, no les parecen, pero estamos avalados por organismos internacionales también para poder generar estos cambios en la ley, y que entonces permitan tener una minería no sustentable, porque no lo va a hacer, pero sí con procesos de evaluación mucho más estrictos, que generen un poco de mayor seguridad a las comunidades. Otras de las participaciones que tenemos en el instituto es, por ejemplo, evaluaciones ambientales, como es el caso del río Tula. No sé si lo han escuchado. Este sitio se encuentra en Hidalgo. De hecho, es uno de los sitios más contaminados que tenemos en México. Es un río, bueno, una presa, un cuerpo de agua que está contaminado por pesticidas, por metales pesados, por hidrocarburos, por todo lo que tiene alrededor de empresas esta zona. Es una zona industrial principalmente, donde tenemos una termoeléctrica, tenemos una refinería, tenemos fábricas de pintura, fábricas de textiles, vamos, una gran cantidad de empresas que tienen o que están generando contaminantes. Entonces, de hecho, la zona de Tula, no sé si saben, existe un centro oncológico que se destinó hace unos 10 años aproximadamente. Se construyó ahí. ¿Por qué? Porque era tal la cantidad de casos de cáncer que era interesante tener un instituto o un centro para poder atender a la población, ¿sí? Así de grave está la contaminación en Tula. Nos llaman también al sector ambiental a evaluar, y entonces comenzamos a detectar que sí, definitivamente la zona está altamente impactada y se busca tener un programa de restauración ecológica en la zona. Hay muchos movimientos sociales que apoyan a divulgar toda esta información. El problema de ellos es que también son objetos de amenazas. Tan es así que el año pasado hubo un asesinato precisamente en uno de los tiraderos de basura en Tula, precisamente de un activista ambientalista, precisamente que hablaba o denunciaba todos los procesos de contaminación que están generando las industrias, las caleras, la termoeléctrica, Pemex mismo. Y bueno, pues pagó con su vida este colega.
Pero entonces nosotros también lo que estamos haciendo es generar información que sea suficientemente robusta para poder detener o poner en orden a las industrias, a las empresas que están a un lado de la cuenca de Tula. Otro factor importante, creo que ha sido también muy sonado últimamente, la muerte de polinizadores, nuestras famosas abejas. Y resulta que en el mes de marzo nos llega a nosotros un comunicado por parte de la secretaria que necesitábamos viajar al estado de Campeche, a un municipio que se llama Opelchen. Opelchen es un pequeño municipio que está siendo afectado por principalmente el cultivo de organismos genéticamente modificados. Y al tener organismos genéticamente modificados viene una serie de eventos interesantes. Primero, para sembrar, ¿qué es lo que necesitamos? Terreno. ¿Y qué hay en Campeche? Selva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Deforestación. Entonces, lo primero que tenemos es pérdida de capa arbórea de nuestras propias selvas. ¿Para qué? Para poder tener terrenos que puedan ser cultivados con diferentes productos, como cuáles, maíz y soya principalmente. El problema no es que se siembre maíz y soya, el problema es que son transgénicos y todos los productos transgénicos están asociados a agroquímicos, principalmente glifosato, ¿sí? Entre otros pesticidas, otros herbicidas, otros aracnicidas, etcétera. Aquí entonces lo que estamos teniendo es una cadena de desequilibrio ecológico. Estamos teniendo pérdida nosotros de selvas que pueden estar en áreas naturales protegidas. Después tenemos siembra de cultivos que están prohibidos, al menos en México está prohibido ya el cultivo de maíz transgénico, ¿sí? Y posteriormente a ello, la utilización de agroquímicos que dañan tanto los suelos como a la biota en general. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que estamos viendo es una cadena de eventos, ¿sí? Que muy probablemente ustedes como especialistas en ciencias forenses van a entender perfectamente. Ustedes van a empezar a jalar el hilo y se van a dar cuenta de que vienen una cantidad de problemáticas que están asociadas precisamente al proceso de los cultivos genéticamente modificados. ¿Y qué pasa con los polinizadores? Creo que todo el mundo sabe que si no tenemos abejas, digo que no son los únicos polinizadores, porque también tenemos murciélagos, tenemos a las aves, pero si no tenemos a las abejas, tendremos un problema importante para la producción alimentaria, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo? En el mes de marzo se murieron cerca de 1 millón de abejas, cerca de 65 apiarios fueron los que estuvieron afectados, y esa abeja melipona, ¿sí? Es la abeja sagrada maya, que es también parte de nuestra cultura. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El uso indiscriminado de pesticidas por la siembra de productos transgénicos fue lo que detonó la muerte masiva de estas abejas. Y no sé si saben ustedes, la abeja maya perdón, la abeja maya no, la miel maya es muy reconocida y de hecho es importada este tipo de miel. Para poderla importar se requieren certificaciones que solicita Europa, por ejemplo, la presencia de no contaminantes de pesticidas o de organismos genéticamente modificados. Ahora imagínense lo poco que quedó de miel, cómo se encuentra esta miel. Pues está contaminada, tuvieron una pérdida total estas comunidades. Estamos hablando de comunidades vulnerables, comunidades indígenas que están siendo afectadas precisamente por estos procesos agrarios masivos. En nuestra intervención en campo, cuando estuvimos en el estado de Campeche, precisamente en Opelchen, entramos a territorio y lo que vemos es presencia de grupos minoritarios que son grupos menonitas, que son los encargados de poder realizar esos cultivos transgénicos. Mucho se ha hablado de la afectación del Tren Maya, ¿no? Que se ha devastado. Bueno, la devastación por transgénicos es 50 veces superior a lo que se está viendo con Tren Maya. Sí, es realmente sorprendente cómo darnos cuenta que el uso de la tecnología para poder generar alimentos mediante usos de transgénicos está acabando con nuestras selvas, está acabando con nuestra biota, está acabando con nuestras comunidades. Y lo que vemos aquí es precisamente un ingeniero menonita preparando los agroquímicos para poder rociarlos. Y lo vemos acompañado de un campechano que está feliz preparando la mezcla. Si nosotros viéramos el contenido de estos productos para hacer la fumigación,
Dice que se tiene que utilizar guantes, se tiene que utilizar mascarilla, que no puede tener contacto con la piel. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Le mueven hasta con la mano. Así. Hay que mezclarlo bien, a ver si tiene la consistencia. ¿Ok? La gente no sabe de lo que está pasando con todos estos productos, porque les están pagando su jornal. ¿Sí? Es gente que está en los sitios tratando de subsistir o sobrevivir con con el poco recurso de trabajo que hay en la zona. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos sitios, todos estos terrenos han sido adquiridos por esas comunidades y lo que hacen es contratar la mano de obra precisamente de los campechanos o de la gente que está cercana a estas tierras que van a estar cultivando. Aquí el problema es de que, si se dan cuenta, en la parte de abajo se ven unos tambos de color azul con unas mangueras. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que tienen el tambo de 200 litros preparado con el agroquímico, lo vierten en los tambos, los colocan en la espalda y se ponen a rociar durante 4 a 6 horas. ¿Qué es lo que están haciendo? Atomizando, dispersando. No tienen ningún tipo de protección. Su única protección es si ven al compañero que está en el fondo sentado riéndose con una gorra, su protección es una bufanda o un suéter que tienen. Y eso es nada más para el sol, ni siquiera es para taparse de los agroquímicos que están respirando. ¿Cuál es el problema que tenemos? Daño renal en la población. Y es daño renal que no tiene ninguna atención porque es una comunidad sumamente pobre. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que estamos impactando, no sé si alcanzan a ver, todo eso es selva. Bueno, era selva. Todo está devastado. Curiosamente, cuando íbamos en camino, vamos en las brechas, en las camionetas, y tú lo que ves alrededor es selva, 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 selva. Y de pronto escuchábamos una motosierra. Bajamos de las camionetas. Esa vez fue un operativo cerca de 7 instituciones. Iba Sedena, iba Marina, iba Fiscalía, iba Profepa, iba Conafort, íbamos nosotros. Entonces, al oír la motosierra, paramos las camionetas, lanzamos el dron y lo que veíamos, según lo que teníamos alrededor, que era selva, todo lo que está alrededor está devastado. Lo que dejan es una brecha de 30 metros de cada lado para que tú veas que está preservado. Selva a los lados, está muy bonito. Tú esperas que te salga ahí el puma, un jaguar, un tigrillo, lo que sea, ¿no? No te va a salir nada absolutamente. ¿Por qué? Porque todo en el fondo está devastado. Son hectáreas y hectáreas devastadas. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer siembra de productos transgénicos. Desolador, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Y precisamente esa es la importancia del trabajo que hacemos. Poder encontrar todas estas evidencias para generar, para poder vincularlos y poder tener un responsable que tiene que pagar por ello. Porque resulta que esas tierras están en áreas naturales protegidas, aparte de todo. Bueno, sobre esta misma diapositiva. Otro punto que también hemos evaluado es el cultivo de la palma africana. No sé si han escuchado. El cultivo de esta palma se utiliza mucho para tenerlo como adicionantes en algunos productos alimenticios. ¿Sí? Nutella, por ejemplo. ¿Sí? Se utiliza mucho este tipo de aceite de esta palma. ¿Qué es lo que requiere esta palma en específico? Bueno, son extensiones gigantescas que se utilizan para cultivo y una gran captación de agua. Nuestros principales sitios de cultivo de esta palma, ¿sí? Que realmente lo que está haciendo es desplazar manglar, es en la zona de Chiapas, en la encrucijada, en una reserva de la biosfera conocida como la encrucijada. ¿Cuál es el problema aquí? Que se ha destruido manglar, se está destruyendo zonas de selva baja para precisamente poder sembrar palma africana. ¿Sí? Una palma que ni siquiera es de la zona, que tiene un gran interés económico, pero el problema de todo esto es que estamos perdiendo biodiversidad por el cultivo intensivo de este producto. ¿Cuál es el resultado de estar yendo a campo, de desesperarnos, de deprimirnos, de darnos cuenta de que cada vez estamos peor? Bueno, ¿hay una importancia de todo ello? Sí. Gracias a que se hacen precisamente esas intervenciones en campo, donde podemos hacer levantamiento de muestras, donde nosotros podemos evaluar lo que estamos nosotros llevando a los laboratorios, es generar dictámenes. ¿Sí? Estos dictámenes son precisamente los resultados que van a permitir generar política pública y poder tener una respuesta social y estatal
para poder solventar la problemática ambiental, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un dictamen ambiental que se derivó de una visita a Quintana Roo por una empresa que se llama Cálica Sangtú en Quintana Roo, ¿sí? El problema de esta era que empezaba a... es una empresa dedicada a extracción de material pétreo y el problema es que estaba destruyendo los cenotes, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la intervención, nosotros nos damos cuenta de todo este impacto ambiental que estaba realizando y afortunadamente fue tan robusto que pues, se pudo concluir en la suspensión de las actividades de esta empresa. Otro dictamen de diagnóstico ambiental fue el generado por las diferentes instituciones para el tema del río Sonora, que hoy en día, apenas esta semana volvió a salir el tema, se va a tener una lucha férrea con Grupo México para tratar de resarcir el daño y entonces que ellos puedan pagar precisamente realmente el estado de remediación. ¿Qué acciones climáticas tenemos? Bueno, empezamos desde las comunidades. Recordemos que nosotros nos debemos también a las comunidades, ¿sí? Entonces, todo el ambiente social es de suma importancia. Nosotros tenemos que escuchar a estas pequeñas agrupaciones que están interesadas o que se acercan a nosotros pidiendo o solicitando nuestra intervención para tener mejores condiciones de vida. ¿Y cuáles son estas? Principalmente las ambientales. Una acción climática muy evidente que tuvimos hace unos meses fue el cierre de una tentativa de puesta de mina en Morelos. Todos han ido a Xochicalco, todos conocen la zona arqueológica. Si no han ido, vayan, se los recomiendo, es muy bonito. Es una zona bastante interesante geográficamente, pero aquí es una zona también con potencial minero. Y entonces una mina quiso tener una intervención ahí comprando la comunidad. Resulta que en años pasados, estamos hablando cerca de la época de COVID, llega la mina, tiene la concesión minera de cientos de hectáreas. Dentro de ellas, cientos de hectáreas, está precisamente también la zona arqueológica. Y su interés era empezar a hacer exploración y posteriormente explotación, ¿sí? Obviamente hacen exploración para saber en qué sitios se encuentran las vetas de metales y entonces tener mayores posibilidades de un retorno económico. Una vez que ellos detectan el sitio con mayor enriquecimiento de metal, entonces comienzan la explotación de esa zona. Y la explotación de la zona significa deterioro ambiental, sin lugar a duda. Entonces, como querían empezar a hacer las exploraciones, la minera aprovechó el COVID para empezar a llevar campañas de salud a estas comunidades cercanas. ¿Qué es lo que hacía? Pues ganarse a la población. La gente sabe que al estar cerca de una mina va a tener problemas de salud, pero pues si la misma mina nos está trayendo el sistema de salud, como que es ambiguo, ¿no? Está haciendo eso, está tratando de ganarse a la comunidad. La verdad es que mienten los primeros años y después se dan cuenta la comunidad que han sido engañados y los daños ya son irreparables. Afortunadamente, una pequeña comunidad de Miacatlán comienza a levantar la voz y comienza a decir que no están dispuestos a permitir la entrada de la mina. Se acercan a nosotros, se acerca a la secretaria genera las instrucciones para que realicemos una evaluación de impacto ambiental y nos damos cuenta que la zona todavía no está impactada, que cuenta con excelentes condiciones tanto de agua como de suelo como de aire. Entonces, la presencia de una minería en la zona impactaría la vida, la calidad de vida de toda la comunidad. Y empezaron a unirse más comunidades aledañas. Fue la fuerza de todo este movimiento, es que después de que nosotros sacamos nuestro dictamen socioambiental en la zona de Miacatlán, las demás zonas que estaban aledañas se declararon libres de minería. Y entonces se le canceló la concesión minera a esta empresa y entonces ya no va a poder generar esta actividad en la zona. ¿Sí? Entonces estamos hablando que va a ser una zona que se va a recuperar y entonces ahora se está hablando de que se convierta en un área natural protegida. ¿Sí? Entonces vean cómo estamos cambiando nosotros todas estas condiciones para poder incrementar plusvalía en la zona y que tengamos comunidades que se encuentren sanas. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de impactos ambientales? Esto. Zonas que han perdido zonas lacustres, tenemos deforestaciones, tenemos muerte de fauna que está dentro de norma, fauna que está en peligro de extinción,
sea, es la más susceptible precisamente a perecer. Y también tenemos comunidades que se encuentran afectadas, ¿sí? Obviamente nosotros nos hemos encontrado, y esto también es bien interesante para ustedes, no todo es malo, no todos los llamados que nos hacen es para algo malo o algo que ha hecho el hombre. Resulta que el año pasado nos hablan de Monterrey, de una comunidad que se llama El Potosí, diciéndonos que se estaba generando un volcán. Así, un volcán en Nuevo León. Así como que no nos cuadraba, ¿no? Entonces hacemos la visita. Y la verdad es que cuando vamos llegando al Potosí, sí nos encontramos que había una emanación de azufre impresionante. Se veía una nube, una nata en la comunidad. Se veía suelos totalmente quemados, partidos, fraccionados con evaporaciones. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Bueno, lo que tenemos es algo que se llama quema de turba. En algún momento se cree que hubo alguna tormenta eléctrica, cayó un relámpago, quemó materia orgánica en el subsuelo y empezó a generar un incendio. Y toda esa parte que está, la comunidad del Potosí, está sobre esta zona. No hay ningún impacto por mano del hombre. Esto es totalmente natural. Entonces, esto también sirve, o también nuestra intervención sirve para decirle a la comunidad, están en un riesgo, pero este riesgo no es generado por el hombre, esto fue por una condición natural. Lo que tenemos que buscar es la posibilidad de poder reubicar a todo ese pueblo, ¿sí? Que son cerca de unas 400 personas, a otra comunidad que sea segura. ¿Para qué? Para que precisamente los gases, que principalmente era ácido clorhídrico, era azufre, estuvieran respirando constantemente y estuvieran siendo afectadas tanto las personas adultas como los niños, que eran los que principalmente tenían las afectaciones. Los niños, había una escuela primaria y al lado de la escuela primaria una grieta donde todos los días se emana ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué están respirando los niños? Imagínense las vías respiratorias de esos niños. Imagínense eso dentro de 5 años. ¿Sí? Las afectaciones reales que van a tener. Entonces, esto se convierte en un problema de salud sumamente importante, donde nosotros como INEC ya no tenemos injerencia, pero sí damos los elementos necesarios para que, por ejemplo, llegue salud, llegue protección civil y se genere todo un planteamiento de reubicación de una comunidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos todo esto? Precisamente buscando las herramientas o los elementos para poder dictaminar, ¿sí? Algo que ustedes harán día a día, buscar todos estos elementos para poder dar una respuesta. ¿Cómo participan las ciencias forenses? A ver, expertos, ¿qué es la ciencia forense para ustedes? Así de escuela, así lo que les han enseñado. ¿Por número de lista? Armendáriz. ¿Qué definición me darían ustedes de ciencia forense? Hasta les puse un acordeón, chicos, ahí está. Van a realizar una serie de procedimientos precisamente para buscar una respuesta. Esos procedimientos tienen que ser minuciosos, ¿sí? Ustedes han escuchado el término cadena de custodia. Saben que cuando encuentran una evidencia tienen que blindar todas las posibilidades de que puedan contaminar la escena del crimen. Igual nosotros, ¿por qué? Porque todos estos dictámenes tienen un carácter de investigación, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a territorio para poder evaluar un posible daño de impacto ambiental, necesitamos blindar la zona, necesitamos asegurar que las tomas de muestra que estamos realizando no puedan estar contaminadas. ¿Por qué? Porque si es un dictamen que tiene carácter judicial, puede ser debatible y entonces el caso se podría perder, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la comunidad no tendría una respuesta a favor, digamos, en este aspecto de salud. Y entonces, para nosotros tenemos delitos ambientales. ¿Los han escuchado? ¿Alguien conoce este lugar? ¿No? Lo que está en medio es un basurero. Y eso es Holbox. Ajá. Lo poco que se ve. ¿Por qué? Porque de Holbox tenemos la parte bonita, ¿no? La playa, las hamacas, los antros, las cabañitas. Pero toda esa contaminación, ¿dónde creen que va? Todo lo que se genera en la zona.
tienen un centro de disposición y el problema de aquí es que genera un impacto ambiental importantísimo. Se está generando metano. El metano es explosivo, además de que es altamente contaminante. Tienen otra serie de problemas. Fauna feral. La gente llegó con sus perritos, sus gatitos y los ha dejado crecer de una forma indiscriminada y están afectando a las poblaciones silvestres. Entonces, es un problema que a la larga va a tener toda esta zona si no se hace una acción inmediata. Y entonces nos llamaron también a nosotros para poder hacer esta evaluación. Y lo que hemos propuesto como primer mecanismo es tratar de reducir la cantidad de basura que están generando. Y aquí pueden encontrar desde colchones, desde toallas sanitarias, desde papel de baño, desde plástico, botellas, todo lo que ustedes puedan imaginar. Es una isla donde se va todo su residuo. Hay un proceso para poder liberar la basura mediante contenedores, se los llevan y los llevan a un centro de disposición, pero no es suficiente. Generan más de lo que se pueden llevar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que modificar aquí? Sus costumbres, ¿sí? Todo el cambio de consumo que tiene la zona, ¿sí? Y entonces vienen estas propuestas. ¿Por qué? Porque tenemos afortunadamente normas. Y México es un país muy normado, magníficamente normado. El problema es ejecutar, ¿sí? Tenemos normas para todo, ¿sí? Tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos todo lo necesario para tener las condiciones ideales. El problema es que no se llevan a cabo todo lo que queremos. Y muchas de esas normas también están laxas. Por ejemplo, lo que les comentaba de la ley minera, ¿sí? La ley minera, bueno, tenemos por ahí una norma también para contaminantes de suelo, una norma que tiene unos índices para arsénico que son brutales, son totalmente permisibles. Creo que necesitamos, precisamente mediante las instituciones, mediante los expertos que van a ser ustedes en un futuro, participar en todas estas modificaciones a norma para tener valores más reales, valores que realmente permitan tener salvaguarda, ¿sí? Y entonces tener normas que puedan ser muy bien aplicadas, que puedan generar tranquilidad en la comunidad y no tengamos un riesgo o un impacto importante en la salud, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la evaluación de todas nuestras muestras o de todos nuestros tipos de intervención en campo, tenemos el resguardo de nuestras evidencias, lo que comentábamos de las cadenas de custodia, ¿ok? Aquí nosotros podemos ver que hemos evaluado suelos, tenemos evaluación de madera, ¿sí? Y lo que nos interesa con todo esto es cómo las ciencias ambientales ahora pueden apoyar a las ciencias forenses. La primera pregunta era cómo las ciencias forenses con las ciencias ambientales. Ahora, al revés, ¿qué sucede con todo esto? A final de cuentas, cuando ustedes están en una escena, están en un ambiente, ¿no? ¿Es controlado ese ambiente? Muy pocas veces es controlado. Al contrario, de hecho, lo que ustedes buscan es tratar de controlar todo. ¿Para qué? Para tener una fotografía exacta de ese momento en que sucedió algo. Bueno, nosotros también, nosotros tenemos una fotografía exclusivamente de ese tiempo, ese espacio y de esas condiciones. ¿Qué es lo que puede funcionar de las ciencias ambientales para las ciencias forenses? Bueno, nosotros tenemos que salir a campo. Nosotros no podemos decir, ok, vamos a analizar cómo se encuentra Jopelchen en este momento. A ver, creo que hoy amanecieron muy bien. Nacieron 54 abejas. Ok. No podemos hacer eso. Realmente tenemos que ir a campo. Necesitamos evaluar en campo nuestras situaciones en el sitio. ¿Qué es lo que nos ha facilitado? Tener equipo de disposición inmediata. ¿Sí? Tener equipo sumamente portátil. Y eso es lo que ustedes van a necesitar también en campo, ¿sí? Y eso es lo que creo que podemos aportar nosotros como instituto a las ciencias forenses. Tenemos una serie de equipamiento que utilizamos para poder estar en campo resolviendo o respondiendo a las necesidades. Contamos con equipos de monitoreo cada vez más prácticos, ¿sí? Más portátiles. Se evalúan componentes en tiempo real y también tenemos una respuesta inmediata para poder tener una acción correctiva en el momento, ¿sí? Creo que eso es lo que todo el mundo quisiera tener en sitio y eso lo estamos teniendo afortunadamente con el avance tecnológico. Contamos con unidades móviles, ¿sí? ¿Se acuerdan de la película de Tornado? Una película viejísima, viejísima, creo que ni habían nacido. Según ustedes, bueno, según yo son como modelo 2001 ustedes, ¿no? Más o menos. Bueno, esta película, cuando a mí sí me tocó verla, no les voy a dar mi edad, pero sí me tocó verla. En esa película se veía una camioneta que tenía todos los instrumentos geológicos
para cazar tormentas. Bueno, resulta que en el INEC tenemos 5 unidades de estas. Y yo, cuando las conocí, me quedé maravillado. Dije, ay, lo que yo conocí en una película lo estoy viendo ahora. ¿Qué es lo que hace? Precisamente estas unidades tienen cromatógrafos, tienen medidores, tienen sensores, tienen una serie de equipos que nos van a poder medir en tiempo real lo que está sucediendo en campo, ¿sí? Y creo que muchas de las necesidades que ustedes requieren es en campo, poder entender lo que está sucediendo a su alrededor. Podemos medir partículas PM2.5, partículas PM10, podemos medir amoníaco, podemos medir azufre, podemos medir monóxido de carbono, casi cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿sí? Y de una forma particular y de una forma muy compacta. Bueno, la unidad no es tan compacta, pero la verdad es que ayuda a desplazar un laboratorio. Tenemos un laboratorio móvil, ¿sí? Que podemos llevar casi a cualquier sitio. Y eso nos va a permitir brindar respuestas inmediatas, ¿ok? Lo que sí podemos hacer desde gabinete son todas las modelaciones ambientales. Afortunadamente, los satélites están tan bien preparados que nos permiten evaluar qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos la península y queremos ver la concentración de metano, ¿qué es lo que vamos a ver? Una mancha gigantesca de color amarillo, ¿sí? Y eso nos habla de la cantidad de metano que se está generando. ¿Por qué se generaría ese metano? Esa sería una pregunta, ¿no? Quema de combustible, vacas. ¿Qué comen en Mérida? ¿Qué hacen? ¿Qué alimento es típico? Cochinita, los puercos. Y no es todo para consumo de Yucatán, es normalmente para importación, ¿sí? Perdón, para exportación. Lo que tenemos aquí es una gran cantidad de granjas porcícolas, ¿sí? Con gran cantidad de emisiones de metano. Y el metano es altamente tóxico. Y tenemos que es un problema para el calentamiento global. Entonces, vean cómo nosotros tenemos que ir respondiendo de diferentes formas. Eso lo estamos viendo en el satélite. Ahora tenemos que intervenir en campo para poder evaluar. ¿Qué necesitaríamos hacer? Tomas de muestras, necesitamos medir ambiente, necesitamos ver pasivos, necesitamos ver activos, ¿sí? Todo esto que nos pueda generar una respuesta. Y entonces hablar con las industrias, ¿sí? Que están haciendo las emisiones, cómo van a mitigar estos efectos. Y bueno, lo último que tenemos en el instituto es una colaboración con el Centro Forense, ¿sí? De Vida Silvestre de Estados Unidos, en Oregon, ¿sí? El año pasado se hizo una convocatoria para donación de un equipo que se llama DART, que es un espectrofotómetro de tiempo real, tiempo de vuelo, lo que nos permite generar son quimiotipos. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros este equipo? Bueno, para poder caracterizar maderas. Otro de los grandes problemas, aparte de la deforestación, es la tala para maderas preciosas. El problema es que cuando llegan a aduana, muchas veces nuestros agentes aduanales no saben qué es lo que tienen, solamente ven madera y posiblemente reconozcan unas 10 especies, pero realmente tenemos cerca de 75 especies que están dentro del CITES, que es la organización que dictamina qué especies están en riesgo y están prohibidas. La verdad es que necesitarías un ojo experto para poder decir, esta madera de este lápiz es pino o es caoba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Gracias a este equipo, nosotros tenemos cualquier astilla, se puede utilizar para más cosas, pero principalmente se va a utilizar para maderas. Este equipo lo que va a hacer es colocar nuestra muestra de madera y determinar por un quimiotipo qué especie es la que estamos nosotros identificando. Y de esa forma responder inmediatamente a los problemas que tenemos de tala ilegal y de tráfico de maderas preciosas. Ese es el DART, son evaluaciones instantáneas. El evaluar qué tipo de madera es tarda aproximadamente 3 segundos. En 3 segundos ustedes pueden saber qué tipo de madera es la que estamos nosotros analizando. No nos queda tiempo, chicos. La verdad que ambientalmente estamos en un problema muy complicado, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es actuar, necesitamos generar colaboraciones, ¿sí? Y una de estas es entre los 2 institutos que afortunadamente ya se firmaron los acuerdos, y entonces necesitamos colaborar con más organizaciones. Todo depende de ello. ¿Qué necesitamos hacer? Acciones simples, organizadas y contundentes. Eso es sumamente importante y todos tenemos la participación y la obligación y está desde nuestra trinchera poderlo hacer, como profesionales, como parte de integrantes de una familia, como parte de integrantes de una sociedad. Somos responsables de todo ello. Y hasta aquí mi charla, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante plática.
Tenemos unos minutos para que ustedes puedan elaborar unas preguntas. Empiezo por allá, sigo con Anaí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la plática. Es un tema muy interesante y muy crítico en este momento del país, en el mundo más bien. Y bueno, muy bien lo dijo usted, que México pues es un país con muchas normas, muchas leyes, todo está completamente escrito en los códigos y demás, ¿no? Pero yo le quería preguntar justamente eso, o sea, ¿qué tan conveniente es que esta institución, la Secretaría de Medio Ambiente y demás organismos pues gubernamentales estén atados justamente al gobierno, ¿no? Porque pues un tema político pues realmente, aunque se quiera ver completamente distinto a algo del medio ambiente, pues no lo es, ¿no? O sea, ¿qué tan complicado es tratar con la burocracia, con los cambios políticos, con intereses, pues que realmente hay detrás de muchas acciones, ¿no? Entre empresas, entre mismo gobernantes y pues política, ¿no? Sí, es un tema bien interesante lo que preguntas. Pues, se podría pensar que, como cualquier institución de gobierno, es susceptible a corrupción, es susceptible a intereses de terceros, ¿no? La verdad es que al ser un problema tan importante y tan mediático, tenemos observación de todo mundo. Entonces, nuestros sistemas de control precisamente son muy, muy, muy altos. Entonces, la tasa de corruptibilidad es nula. Se tiene, y eso tiene que ver mucho con la personalidad que tiene la institución, ¿sí? Se busca salvaguardar primero a las comunidades, a la población, que es el interés, y como siempre se ha dicho, nuestro interés es en México, en nuestra población, independientemente de los colores en los que estemos. Muchas gracias. Acá adelante, por favor, Denise. Gracias. Muchísimas felicitaciones por la presentación. Creo que ha sido una muy buena manera de empezar el día de hoy las actividades de Congreso con una charla de mucha concientización y también de enterarnos lo que hay. En ese sentido, lo que yo quiero preguntar es, en un tema tan delicado como la defensa, la conservación del medio ambiente, el instituto considera de pronto el acompañamiento a organizaciones civiles, ¿no? Que de pronto en sus comunidades se constituyen como los verdaderamente defensores, ¿no? De sus ecosistemas, de su riqueza, etcétera. Y qué tipo de mecanismos pueden empezar a ejecutarse o están entretejiendo justo para temas de protección a defensores ambientales, ¿no? Nuestro país es uno de los que representan mayor riesgo para defensores ambientales. Ha habido una tasa de asesinatos importante y creo que es necesario, ¿no? Que desde el punto de vista no solamente comunitario, sino también institucional, se generen este tipo de mecanismos. Sí, lo que comentas es muy cierto. Sí, somos un país con mucha problemática de seguridad para todo aquel que quiera alzar la voz, ¿no? Tenemos zonas aguacateras, por ejemplo, en Michoacán, que mucha gente está siendo amenazada precisamente por el cártel. La institución tiene un área que se dedica precisamente a dar todo este tipo de apoyo a comunidades o a grupos. Estamos muy enfocados también a brindar ese apoyo socioambiental. Ahí se nos han acercado muchas instituciones u organizaciones, principalmente organizaciones civiles, interesadas en la parte ambiental. Y el instituto tiene un área exclusivamente para dar todo este apoyo, para canalizarlos, para brindarles toda desde capacitaciones de huertos agroecológicos, apoyo legal, apoyo a fondos internacionales. Hay muchos fondos internacionales que pueden apoyarse, que pueden ayudar a las comunidades. Entonces sí tenemos una gestión para todo esto, para poder brindar ese apoyo requerido a diferentes organizaciones. Gracias. Tenemos dos preguntas allá arriba, una aquí y otra allá, y con eso cerramos.
¿Me ayudan, por favor? ¿Yo? Ah, Sí, por favor. buenos días. Una pregunta. Bueno, usted mencionó al principio que usaban los artrópodos como marcadores, ecológicos. Mi pregunta es, ¿ustedes llevan un registro de en qué zonas está cada especie, incluso familias de los artrópodos? Porque bueno, eso nosotros lo vemos en la carrera que es entomología forense y a nosotros nos sirve, pues, o sea, nos serviría demasiado tener una base de datos de qué tipo de artrópodos hay en cada estado e incluso en qué zona de cada estado porque sirve para el traslado de indicios. Ujú. Bueno, quisiera saber si llevan como esa base de datos o algo así. Sí, se está trabajando en esa base de datos, pues, se trabaja principalmente con Conavio para tener este mapeo de las diferentes poblaciones de artrópodos a lo largo del país. Obviamente, dependiendo las localizaciones, bueno, o las localidades, tenemos diferentes especies. No sé realmente qué tan avanzado podría estar. La verdad es que creo que son de los grupos también que menos estudios tiene la parte de los artrópodos. No sabría decir exactamente con qué porcentaje de exactitud tendría toda esa información, pero sí se está trabajando en ese mapeo de zonificación de esas especies como indicadores biológicos. Gracias. De nada. Pues muy buenos días, muchas gracias por su exposición. Yo quería preguntar sobre qué opina usted acerca del incremento de impuestos o sanciones de tipo monetario a empresas mineras o multinacionales que afectan al ambiente de manera monstruosa como medida preventiva o de reparación. ¿Diría usted que es efectiva, que de verdad repara o qué otras medidas se podrían tomar? Es una pregunta bien complicada. La verdad es que podríamos decir que sí, tendría que funcionar de esa forma, en un mundo ideal. Las sanciones y que se ejecutaran. Aquí el problema es de que, ¿por qué tendríamos que ejecutar una sanción? Más bien tendríamos que prevenir. Aquí lo que tendríamos que buscar es que si la empresa está dispuesta a pagar una indemnización, ¿por qué no mejor ese dinero lo utiliza para prevenir? ¿Sí? Busquemos, más que el reparar, sí, el proceso de la prevención. Obviamente, ante ya la situación de un impacto ecológico, bueno, sí, se tiene que ejecutar una sanción a las empresas. La verdad es que son sanciones billonarias las que se les hace pagar, pero la verdad es que tampoco no hay valor o no hay moneda que pueda cambiarse por un daño ambiental, ¿sí? Entonces, bueno, sí, que paguen quien tenga que pagar, pero lo ideal sería prevenir. Gracias. Tenemos una pregunta aquí y otra de aquel lado y ya. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta es respecto a lo que mencionaba del aparato Quimiotap. ¿Qué es lo que analiza para determinar qué son esas especies y si se puede utilizar como en otra, o sea, no nada más como en las maderas o en algún insecto o en algún otro organismo? En otro organismo es más complicado, pero sí se puede utilizar. Lo que se hace es, se incinera la muestra en un cono, se incinera y entonces se generan compuestos volátiles que son captados, se ionizan y esos son detectados, se genera una marca de calor. Y eso entonces te genera un mapeo. Obviamente para poder decir, esto era pino, entonces yo primero tendría que haber hecho el quimiotipo del pino para poder tener la comparativa. Aquí el problema es de que para las especies que necesitamos nosotros evaluar, generamos previamente una base de datos. Por lo tanto, generamos una giloteca. Y ahorita estamos en un convenio con el Instituto de Biología para que nos facilite la Giloteca Nacional y tener toda esa base de datos para que cuando nosotros tengamos cualquier dictamen de que, a ver, eso qué madera es, nosotros podemos evaluar y decir, ok, es esta madera y está dentro de la normativa, o ¿sabes qué? Esta madera está prohibida. Y entonces ya tener una acción legal. Después, cuando gusten, los invitamos al laboratorio para que lo conozcan.
Acá, Denise, de este lado. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es justo cuando menciona lo que solo se dejaba la brecha de 30 metros de la selva y lo demás fue deforestado para uso de agroquímicos. Y pues mi pregunta era quién dio permiso o quién lo reguló, porque pues justamente era un área natural protegida, ¿no? Y pues su función es preservar los ecosistemas originales con una mínima alteración humana para respetar y preservar sus relaciones integrales. Aquí no hay permiso de nadie. Aquí se metieron a la selva y deforestaron. Los menonitas llegaron a México hace 100 años aproximadamente. Creo que Obregón fue quien los aceptó. Y el permiso era que estuvieran 100 años. Hace 30 años, una pequeña comunidad del norte viajó hacia Campeche, se estableció ahí, ha crecido esa comunidad. Son excelentes en las partes agrarias, pero su comunidad les indica que la naturaleza se las dio Dios y deben explotarla. No tienen ningún permiso, de hecho están ellos contra la ley, están dañando áreas naturales protegidas, pero aquí tenemos varios factores importantes porque también se justifican ellos como una comunidad minoritaria y que no se les ha dicho a ellos que no tienen, que no es permitido no deforestar. Entonces son muchas cosas que se van hilando en la problemática que se están atacando, que sí tenemos que hacerlo de allá porque lo que veíamos nosotros satelitalmente, ellos están devastando cerca de 8,000 hectáreas aproximadamente en 15 días. Es brutal la cantidad de espacio que están deforestando. Y sí, ya hay muchas instituciones que están tomando cartas en el asunto para tratar de parar esto. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar la conferencia con la buena noticia de que si ustedes como estudiantes están interesados, el INEC está abierto, es parte del convenio que se está firmando. El INEC está abierto para recibirles con trabajos de tesis o servicios sociales para aquellos chicos que puedan estar interesados en el contexto ambiental. ¿Vale? Pues le agradecemos mucho. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.